Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito al primer secretario constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Con su permiso, presidente, consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada que no haya registrado su asistencia? Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 22 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las y los diputados y al público asistente ponerse de pie. Siendo las 16:19 del día 2 de febrero del año 2026, se abre la tercera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Con su permiso, presidente, la circular 00/25 de fecha 16 de diciembre de 2025, remitida por el licenciado César Francisco Ventacur López, secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, por medio de la cual hace de conocimiento la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio y la instalación e integración de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso. Oficio sin número de fecha 1 de febrero de 2026, suscrita por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, mediante el cual comunica la reintegración del grupo parlamentario de Morena, mismo que a su letra dice: San Francisco de Campeche, Campeche, 1 de febrero de 2026, diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, presidente de la mesa directiva del segundo periodo ordinario del segundo año constitucional del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Por este medio me permito informar que, en atención a los trabajos realizados en la Asamblea del Grupo Parlamentario de Morena en relación a la sesión del primer día del mes de febrero de la presente anualidad, en un ejercicio democrático se sometió a votación el cambio de la integración del Grupo Parlamentario de Morena en la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, por lo que se informa la siguiente estructura: diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, coordinador, ratificado. Diputado Omar Alberto Talango Cervantes, primer subcoordinador. Diputado Ismael López Garcés, segundo subcoordinador. Diputada Maida Araceli Mastún, tercer subcoordinador. Lo anterior con fundamento en los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se hace de conocimiento para los fines legales y administrativos a los que haya lugar. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, coordinador ratificado del Grupo Parlamentario de Morena en la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia. Se da por enterada la Asamblea de la correspondencia remitida por el Congreso del Estado y del oficio de Morelos y del oficio enviado por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez. Se le dará trámite en su oportunidad en esta sesión. Primer secretario, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche, promovida por los diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación Sexual del Estado de Campeche en materia de la Ley de Educación del Estado de Campeche en materia de la prohibición del uso de teléfonos en el entorno escolar, promovido por el diputado Gaspar de Jesús Namis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto. Segunda secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa. Integrantes de la mesa directiva del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Campeche presentes, quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, fracción segunda y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción primera, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche al tenor de la siguiente exposición de motivos. El sistema de transporte COSH no puede evaluarse como un anuncio de modernización ni como un ajuste administrativo menor. Debe analizarse desde su impacto real en la vida cotidiana de las personas y de los campechanos, porque hoy ese impacto es negativo y profundamente desigual. Desde su anuncio, el COSH fue presentado como una transformación integral del transporte público, nuevas unidades, rediseño de rutas, sistema de pagos modernos y mayor eficiencia. Sin embargo, la primera señal clara de fracaso fue el incumplimiento de la fecha prometida para su inicio, precisamente hace un año, sin explicación pública, sin informe institucional y sin rendición de cuentas. A partir de ese momento, la improvisación se convirtió en regla. Las decisiones posteriores se tomaron sin información clara y sin diálogo con la ciudadanía. Se modificaron rutas históricas que durante años permitieron traslados directos. Se impusieron transbordos obligatorios y se reorganizó todo el sistema sin que las personas usuarias supieran por qué, cómo ni con base en qué criterios se adoptaron estas medidas. También existe un impacto económico que no puede minimizarse. Aunque se ha hablado de límites tarifarios, la realidad operativa, frecuencias irregulares, tiempos de espera prolongados y saturación de unidades hace que esos límites sean difíciles de cumplir en la práctica. Para muchas familias, el transporte público ya no solo consume tiempo, sino una mayor parte de su ingreso. Frente a este contexto, la bancada naranja de Movimiento Ciudadano ha sido consciente y responsable. No se ha tratado de una sola intervención, sino de una insistencia reiterada a través de distintos instrumentos legislativos para solicitar informes, reuniones de trabajo y la entrega de estudios técnicos, no para frenar la modernización, sino para evitar que ésta se construya desde la improvisación y la opacidad. La función del Congreso no es guardar silencio frente a proyectos fallidos, sino cuestionar, exigir información y señalar cuando las decisiones públicas afectan derechos. La movilidad no es un favor del gobierno ni un privilegio condicionado, es un derecho. Y cuando un sistema de transporte falla, no falla en lo técnico, falla en lo social. Durante el proceso de entrega de tarjetas para el cobro de tarifas preferenciales del sistema COSH, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche excluyó de manera expresa a las y los estudiantes de escuelas particulares. Esta decisión, ampliamente documentada por la propia ciudadanía en redes sociales y medios digitales, constituye un acto de discriminación directa que vulnera el derecho humano a la movilidad. Por ello, se propone una reforma legislativa expresa que elimine cualquier margen de interpretación restrictiva y garantice la no discriminación en el acceso a tarifas preferenciales. Esta propuesta no amplía beneficios de manera arbitraria ni genera privilegios indebidos. Lo que hace es alinear la normatividad secundaria con la ley, cerrar espacios a la discrecionalidad administrativa y asegurar que el sistema de transporte público cumpla su función social. Por las razones expuestas, se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión, dictaminación y en su caso aprobación la presente iniciativa. Atentamente, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. Primer secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Si me lo permite, diputado presidente, en nombre del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, solicitaríamos a los promoventes, si así lo consideran, que nos adhieramos a esta iniciativa que se acaba de dar lectura. Claro que sí. Gracias, claro. Continúo. Sí.
Continúo con la lectura, presidente. Diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, presidente de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. El que suscribe diputado Gaspar de Jesús Naamís, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan el artículo 13-3 a la Ley de Educación del Estado de Campeche al tenor de la siguiente exposición de motivos. La educación básica constituye una etapa fundamental en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes al tratarse del período en el que se adquieren las competencias esenciales para el aprendizaje permanente, la convivencia social y el ejercicio pleno de los derechos. En este contexto, el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar que los entornos escolares sean espacios seguros, ordenados y propicios para el proceso educativo, en lo que prevalezca el interés superior de la niñez y se favorezca el máximo desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales. En la contemporaneidad, el uso generalizado de dispositivos móviles personales como teléfonos celulares, tabletas electrónicas y relojes inteligentes por parte de las y los educandos de nivel básico ha generado un debate legítimo sobre su impacto en la calidad del aprendizaje, la disciplina escolar, la convivencia y el bienestar integral de la comunidad educativa, ya que si bien es cierto que la tecnología de información y la comunicación constituyen herramientas relevantes para el acceso al conocimiento, su utilización indiscriminada y no regulada dentro del horario escolar ha demostrado convertirse, en muchos casos, en un factor de distracción, fragmentación de la atención y debilitamiento de la interacción pedagógica directa entre docentes y estudiantes. En este contexto, diversos estudios y experiencias comparadas han puesto de manifiesto que la presencia constante de dispositivos móviles personales durante la jornada escolar interfiere con los procesos de enseñanza-aprendizaje, reduce la capacidad de concentración, incrementa conductas disruptivas y dificulta el desarrollo de habilidades socioemocionales como la comunicación interpersonal, el respeto a normas colectivas y la resolución pacífica de conflictos, circunstancias que resultan particularmente sensibles en la educación básica, donde las y los educandos se encuentran en una etapa de formación que requiere estructuras claras, límites razonables y acompañamiento pedagógico constante. Adicionalmente, de estos resultados que ya se empiezan a estudiar sobre los efectos físicos y psicológicos que tienen los infantes por el uso constante de aparatos móviles sin acompañamiento de un adulto, este importante tema debe ser analizado desde la perspectiva del derecho a la educación, donde la obligación del Estado no se limita a garantizar el acceso a la escuela, sino que comprende el deber de asegurar condiciones materiales y normativas que permitan un aprendizaje efectivo, inclusivo y de calidad, por lo que la regulación del uso de dispositivos móviles personales durante la jornada escolar no constituye una restricción arbitraria de derechos, sino una medida razonable, proporcional y orientada a proteger un bien jurídico superior. El derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación adecuada y libre de interferencias que menoscaben su aprovechamiento académico. La presente propuesta normativa parte del reconocimiento de que la tecnología debe ser una aliada del proceso educativo y no un elemento que lo obstaculice. Por ello, se establece que la utilización de herramientas tecnológicas con fines pedagógicos se realizará exclusivamente a través de los equipos y recursos proporcionados por la escuela o aquellos que sean expresamente autorizados por la autoridad educativa competente, garantizando que su uso está alineado con los planes y programas de estudio bajo criterios pedagógicos claros y con supervisión docente. Esta previsión asegura que la incorporación de la tecnología en el aula corresponda a objetivos educativos definidos, evitando usos inadecuados o ajenos al proceso formativo. Asimismo, la disposición contempla excepciones justificadas y necesarias, como los casos de emergencia o aquellas situaciones vinculadas con necesidades educativas especiales en las que el uso de dispositivos móviles personales resulta indispensable para salvaguardar la integridad, la salud o el derecho a la educación de las y los educandos.
De esta manera, se atiende el principio de igualdad y no discriminación, garantizando ajustes razonables para quienes requieran apoyos tecnológicos específicos en consonancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. En cuanto a la facultad del personal docente y directivo para retener temporalmente los dispositivos móviles personales durante el horario escolar, esta se concibe como una medida administrativa de carácter preventivo, orientada exclusivamente a garantizar el cumplimiento de la norma y preservar el orden y la disciplina escolar, toda vez que dicha facultad se ejerce de manera proporcional, sin carácter punitivo, sin menoscabo del derecho de propiedad y con la obligación expresa de devolver los dispositivos al término de la jornada escolar. Con ello, se brinda certeza jurídica tanto a las y los educandos como a sus madres, padres o tutores, y se protege al personal educativo y al personal docente en el ejercicio de sus funciones, evitando interpretaciones discrecionales o prácticas desiguales entre los centros escolares y dotando de un marco legal a una práctica que ya se está realizando en varias escuelas como medida de cuidado y prevención. La incorporación de estas disposiciones en la Ley de Educación del Estado de Campeche responde además a la necesidad de dotar al sistema educativo estatal de un marco normativo claro, homogéneo y coherente en las mejores prácticas educativas a nivel nacional e internacional, puesto que se fortalecerá la rectoría del Estado en materia educativa, se promueve un ambiente escolar más propicio para el aprendizaje y se contribuye a la formación integral de las y los educandos, privilegiando el desarrollo de habilidades académicas, sociales y emocionales fundamentales. En síntesis, con esta acción legislativa se plantea que durante la jornada escolar no se haga uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y otros dispositivos móviles personales, con las excepciones y salvaguardas previstas, hecho que constituye una medida legítima, necesaria y constitucionalmente válida, orientada a proteger el interés superior de la niñez, garantizar el derecho a una educación de calidad, pero principalmente asegurar entornos escolares que favorezcan el aprendizaje, la convivencia armónica y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes en el estado de Campeche, con especial atención a su salud mental y su sana convivencia. Por lo anterior, y con base en los argumentos y fundamentos vertidos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa. Diputado Gaspar de Jesús Naamís, Grupo Parlamentario de Morena. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: dictamen de la Diputación Permanente relativo a 2 iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche en materia de deporte amateur y becas deportivas, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena y por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para adicionar los artículos 72 bis, 72 ter y 72 cuater a la Ley de Salud para el Estado de Campeche en materia de embarazo y violencia sexual infantil y adolescente, promovido por la diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una propuesta de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche a implementar acciones para el fortalecimiento turístico, ambiental y económico del pueblo mágico de Isla Aguada, promovido por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Documentos que obran por la conducente. Segunda secretaria, procede a dar lectura al primer dictamen. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada para su estudio de análisis la documentación que integran los expedientes legislativos relativos a 2 iniciativas. La primera, para reformar el artículo 16 y adicionar un artículo 16 bis de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche en materia de deporte amateur, promovida por los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, y la segunda, para reformar los artículos 5, la fracción cuarta del artículo 31 y la fracción séptima del artículo 54, en materia de becas deportivas, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, con la adhesión de la diputada Mayda Araceli Mastún, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. 1. Antecedentes legislativos.
1. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentaron ante el Honorable Congreso del Estado la primera iniciativa en estudio, a la cual se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Deporte y Cultura Física para su estudio y dictamen. 2. El diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó ante esta Asamblea Legislativa la segunda iniciativa que nos ocupa. A dicha promoción se le dio lectura a su texto, adhiriéndose a la citada iniciativa la diputada Mayda Araceli Mastún, también integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, turnándose la iniciativa de referencia a la Comisión del Deporte y Cultura Física para su estudio y dictamen, que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, ambas iniciativas fueron turnadas mediante inventario de la Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 4. El 28 de enero de 2026, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo celebrarse en este día con el objeto de poner en estado de resolución las iniciativas en mención. 2. Contenido de las iniciativas a dictaminar. 1. La primera de las iniciativas señala en su exposición de motivos que el marco jurídico que actualmente rige la materia en Campeche no refleja de manera integral una visión amplia e incluyente del deporte. La Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, en su redacción vigente, prioriza estructuras organizativas formales como ligas, asociaciones y uniones deportivas reconocidas y hace énfasis en las prácticas competitivas organizadas, dejando fuera del foco normativo a una gran cantidad de actores del ecosistema deportivo estatal. El artículo 16 de la mencionada ley local define a los integrantes del sistema estatal del deporte con base en estructuras que requieren cierto grado de formalización o registro, como asociaciones deportivas, organismos deportivos organizados y deportistas bajo reglamentación establecida. Si bien se incluye a personas físicas que practican deporte, no se reconoce de manera diferenciada ni se garantiza un trato específico a los deportistas amateurs, es decir, aquellos que lo hacen sin ánimo profesional, sin remuneración y con fines meramente formativos, recreativos o de salud personal. En este sentido, la presente iniciativa busca dar un paso firme hacia la inclusión y la justicia deportiva, incorporando a los deportistas amateurs de las agrupaciones sin fines de lucro como sujetos plenos de derecho dentro del sistema estatal de deporte. Reconocer de manera explícita a los deportistas amateurs no solo es un acto de justicia, sino una herramienta de política pública eficaz. Numerosos estudios demuestran que el deporte amateur contribuye significativamente a la salud pública, a la convivencia pacífica, el desarrollo de habilidades blandas y la prevención de conductas de riesgo en la población joven. 2. En la segunda iniciativa, el legislador promovente expone que el proyecto de reformas que se propone es la continuidad de los trabajos emprendidos para el ejercicio del derecho al deporte y la cultura física, derivado de la reforma al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, con la finalidad de reconocer que toda persona tiene derecho a la cultura física, a la práctica del deporte y a la recreación en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, correspondiente al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. Asimismo, se estableció que las y los deportistas de alto rendimiento tienen derecho a recibir becas, apoyos económicos y estímulos que permitan su formación, la continuidad de su trayectoria deportiva y el desarrollo de su educación académica. La iniciativa propone robustecer el marco jurídico de la Ley del Deporte y la Cultura Física de la entidad para pasar de un enfoque meramente declarativo a uno garantista, en el que se reconozca expresamente el derecho de todas las personas a la cultura física, al deporte y a la recreación, asegurando que dicho derecho se ejerza en condiciones de igualdad y sin discriminación. Con ello, se obliga a las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias a promover, fomentar y estimular su ejercicio, incorporándolos en planes, programas, presupuestos y acciones concretas, a fin de que no quede en letra muerta, sino que se traduzca en políticas públicas efectivas con respaldo institucional. De igual forma, se amplían las obligaciones en materia de impulso a las actividades físicas y deportivas, incluyendo el deporte adaptado, para establecer de manera específica la responsabilidad de garantizar a las y los deportistas de alto rendimiento el acceso a becas, apoyos económicos y estímulos que aseguren su formación integral, la continuidad de su trayectoria y su desarrollo académico. 3. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que las iniciativas que dieron origen a este dictamen son legítimas por haber sido instadas por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, en virtud de que las iniciativas presentadas por las legisladoras y los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena son coincidentes en su materia, propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideraron proceder a acumular sus planteamientos en un solo dictamen.
Cuarta, se advierte que resultan pertinentes las reformas y adiciones que se proponen a la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, toda vez que las disposiciones que se plantean habrán de ser pieza fundamental para garantizar de forma progresiva el derecho al deporte y la cultura física, asegurando que todas las personas que practican el deporte pueden acceder plenamente a estos derechos y que los deportistas de alto rendimiento tengan mayores oportunidades para desenvolverse y desarrollar su potencial. Quinta, de ahí que quienes dictaminan arriben a la conclusión de que las propuestas de reforma y ediciones que nos ocupan son constitucional y legalmente procedentes, pues son acordes a los principios consagrados tanto en la Constitución Política Federal como en los instrumentos internacionales en la materia, además de encontrarse apegadas a las disposiciones emanadas de la Constitución Política del Estado de Campeche. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Quinto, texto normativo y régimen transitorio. Que, efectuado el análisis de las iniciativas indicadas, quienes dictaminan estiman procedente reformar en la primera iniciativa el inciso B y la fracción tercera del inciso D del artículo 16 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, con la finalidad de reconocer explícitamente que en la norma la participación de los deportistas amateur y las agrupaciones sin fines de lucro en el sistema estatal del deporte en el Estado de Campeche, a fin de que dichas personas sean considerados dentro de las políticas públicas que al efecto se implementen en la materia. De igual forma, quienes dictaminan estimaron conveniente ajustar la propuesta de adición del artículo 16 bis, toda vez que en el artículo 16, inciso B, se contempla como parte de las reformas el reconocimiento expreso como integrantes del sistema estatal del deporte a las personas que practican actividades deportivas tanto en el ámbito competitivo como amateur y recreativo. Por otro lado, en lo que respecta a la segunda iniciativa en estudio, esta Diputación Permanente estimó pertinente reformar los artículos 5, la fracción cuarto del artículo 31 y la fracción séptima del artículo 54 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, con la finalidad de armonizar el contenido de estas disposiciones con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Campeche en materia de becas deportivas, a fin de garantizar a los deportistas de alto rendimiento el derecho a recibir becas, apoyos económicos y estímulos que les permitan su formación integral, la permanencia de su trayectoria deportiva y el desarrollo de su educación académica. Por lo anterior, expuesto y fundado, esta Diputación Permanente estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se consideran procedentes las iniciativas que originaron el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de enero del año 2026. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentía López, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Paul Alpuche, segundo secretario. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputado presidente, dado lectura al dictamen indicado. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular de los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Para conocimiento de la Asamblea, diputado presidente, se incorpora a los trabajos el diputado Elías Noé Baeza. Se cierra el sistema de votación, solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente.
Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha obtenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 23 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Primer secretario, procede a dar cuenta de la lectura del segundo dictamen. Sí. Segunda secretaria, procede a dar lectura al segundo dictamen. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada para su estudio de análisis la documentación que integre el expediente legislativo relativo a una iniciativa para adicionar los artículos 72 bis, 72 ter y 72 cuater a la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, con la adhesión de las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Partido Morena, Movimiento Ciudadano y la de representación legislativa del Partido Acción Nacional. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. 1. Antecedentes legislativos. 1. La diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa que nos ocupa. 2. Que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, adhiriéndose a la misma las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y de la representación legislativa del Partido Acción Nacional, turnándose dicha iniciativa a las comisiones de Salud y de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 3. Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha iniciativa fue turnada mediante inventario de la Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 4. El 28 de enero del 2026, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. 2. Contenido de la iniciativa a dictaminar. La diputada promovente señala en su exposición de motivos que cuando el Estado registra un parto infantil y no activa el sistema de justicia, no está documentado un hecho clínico, está guardando el expediente de un delito. Mientras sigamos diciendo embarazos infantiles y no violación infantil, seguiremos escondiendo al agresor detrás de la víctima. Lo que urge visibilizar no es cuántas niñas son madres, sino cuántos hombres están violentando, abusando y destruyendo infancias sin consecuencias. En el Estado de Campeche no existe disposición expresa en la Ley de Salud que haga obligatoria, inmediata y articulada la notificación al Ministerio Público, ni que establezca un protocolo interinstitucional vinculante para la atención integral de niñas víctimas de violencia sexual. La norma oficial mexicana NOM 047 SSA 2015 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años establece que el embarazo en menores de 15 años debe presumirse como resultado de violencia sexual y que el personal de salud tiene la obligación de notificar a la autoridad competente para activar los mecanismos de protección y procuración de justicia. Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen el deber de denunciar presuntos delitos contra personas menores de edad. Por ello, la presente iniciativa no crea una obligación nueva, la hace exigible, operativa, clara y sancionable en el ámbito local. 3. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, las disposiciones administrativas tienen por objetivo establecer los criterios a observar en la prevención, detención, atención médica y orientación que se
que se proporciona a las y los usuarios que sufren de violencia familiar o sexual. Contempla proporcionar atención médica y psicológica a las personas afectadas por violencia familiar o sexual y a quienes resulten víctimas indirectas del evento, así como la coordinación con otras instituciones, dependencias y organizaciones públicas, privadas y sociales para garantizar a las personas que sufren violencia a fin de proporcionarles atención y acceso a la justicia. Cuarta, esta Diputación Permanente estima que el planteamiento propuesto por la diputada promovente es constitucional y legalmente válido, al no contravenirse alguna disposición de carácter internacional, nacional o local, ni de manera específica transgredir los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado o en alguna ley que de ellas emanen. Cuarto, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las adiciones que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Quinto, texto normativo y régimen transitorio, que, efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente adicional en la Ley de Salud para el Estado de Campeche la obligatoriedad de notificar, investigar y garantizar la atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por consiguiente, esta Diputación Permanente realizó ajustes de redacción, estilo jurídico y técnica legislativa a la propuesta presentada, los cuales quedaron materializados en el proyecto de decreto del presente dictamen, con la finalidad de brindar certeza al contenido de la misma y redefinir el alcance de las acciones planteadas, a efecto de lograr los propósitos que se pretenden sin contravención de la esfera de facultades de las autoridades que intervienen. Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente reorientar la propuesta original y consolidar sus planteamientos en un solo artículo, para quedar previsto como un artículo 64 ter, con la finalidad de conservar la armonía, congruencia y estructura jurídica del texto de la ley en estudio. Por cuanto al planteamiento relativo a la edad de 15 años para determinar los supuestos que se refieren en la propuesta, quienes dictaminan estimaron procedente no establecer una edad límite para atender los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, observando con ello las diversas disposiciones previstas en los tratados internacionales que reconocen el interior superior de las niñas y la adolescencia, en el entendido de que se entiende por menores de edad a todas aquellas personas que cuentan con menos de 18 años, razón por la cual se realizaron los ajustes correspondientes en el proyecto de decreto del presente dictamen. Por lo anterior expuesto y fundado, esta Diputación Permanente estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de enero del año 2026. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentía López, vicepresidente, y diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Paul Alpuche, segundo secretario. Diputado Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Presidente, he dado lectura a la iniciativa correspondiente. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema, solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 23 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Primer secretario, procede a dar lectura al tercer dictamen. Con su permiso, presidente, honorable asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la propuesta de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche a implementar acciones para el fortalecimiento turístico, ambiental y económico del pueblo mágico de Isla Aguada, promovida por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Primero, antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentaron ante el Congreso local la propuesta de acuerdo que nos ocupa. 2. Que dicha promoción se le dio lectura a su texto, turnándose a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de desarrollo turístico y promoción del patrimonio mundial para su estudio y dictamen. 3. Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue turnada mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 4. El 28 de enero de 2026, la presidencia de esta Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la propuesta en mención. 2. Contenido de la propuesta a dictaminar. En su exposición de motivos, los promoventes señalan que Isla Aguada no es únicamente un punto geográfico en el territorio estatal, es un símbolo vivo de patrimonio cultural y natural de Campeche. Su historia, sus paisajes, su vínculo con el mar, su identidad comunitaria y su desarrollo social están íntimamente ligados a su condición de zona costera, donde la pesca, la vida ribereña y más recientemente el ecoturismo han adquirido un papel fundamental en la economía local. El reconocimiento de Isla Aguada como pueblo mágico representó un hecho histórico para sus habitantes y para el Estado, pues sitúa oficialmente a la comunidad en una categoría de destinos que poseen un enorme potencial para atraer visitantes nacionales e internacionales, fortalecer su economía, dinamizar sus actividades productivas e impulsar una visión distinta del desarrollo comunitario. Sin embargo, la distinción de pueblos mágicos exige más que una declaratoria. Requiere acciones, inversión pública, políticas coordinadas y presencia institucional real que traduzcan ese reconocimiento en beneficios tangibles, crecimiento económico, profesionalización de servicios, fortalecimiento del tejido social, modernización de la infraestructura turística, protección del medio ambiente y, sobre todo, oportunidades dignas para las familias que dependen del turismo y la actividad marítima. La magia no se sostiene sola, necesita cuidado, atención, promoción y un plan estratégico que ponga a Isla Aguada en el mapa nacional no solamente para ser admirada, sino también para ser vivida y disfrutada con seguridad, con responsabilidad ambiental y con una visión sostenible de futuro. Razones por las cuales, y en el marco de tales motivaciones, las diputadas y los diputados promoventes proponen exhortar a la Secretaría de Turismo del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones se sirvan a implementar acciones encaminadas al fortalecimiento turístico, ambiental y ecológico del pueblo mágico de Isla Aguada. Tercero, consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta se dio origen a este dictamen, es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para presentar promociones ante el Congreso. Tercera, durante las últimas décadas, el sector turístico ha experimentado un notable crecimiento, convirtiéndose en una actividad de gran peso en la economía y comercio, tanto nacional como internacional. No obstante, pese a los beneficios económicos que genera el sector, el turismo convencional produce también diversos efectos negativos de gran repercusión dada la magnitud de la industria: contaminación de las reservas naturales, erosión, hacinamiento hotelero, desplazamiento de la población local ante la llegada de visitantes, entre otros. Por todo ello,
es que cada vez está cobrando mayor importancia el concepto de turismo sostenible, razón por la cual, y atendiendo a tales consideraciones, es que quienes dictaminan coinciden en la necesidad de implementar acciones encaminadas al fortalecimiento turístico, ambiental y económico del pueblo mágico de Isla Aguada, por tratarse de una localidad ubicada en el municipio del Carmen, reconocida por su riqueza cultural, histórica y natural, que ha conservado su herencia y tradiciones, que ofrece una experiencia turística única y auténtica al visitante, con recorridos, historia y manifestaciones socioculturales que la hacen especial y que mucho ha detonado el desarrollo turístico local de la región, al diversificar su oferta de servicios más allá del sol y la playa, cuyos atractivos le otorgan el merecimiento de ser incluida dentro de la ruta turística oficial del Estado, a efectos de promocionarlos aún más, con la finalidad de detonar el desarrollo regional y el fortalecimiento económico del Estado. Sobre todo, porque al contar con la Declaratoria de Pueblo Mágico, realizada por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, cuenta con el respaldo suficiente que lo acredita como un destino turístico sustentable, digno de ser considerado dentro de la ruta turística de la entidad, que amerita ser respaldada mediante acciones que permitan potenciar el máximo de su desarrollo en tan importante actividad económica para el Estado. Es por ello que se estima conveniente se fomente el diseño e implementación de programas encaminados a capacitar a los prestadores de servicios de esa localidad en aspectos tan importantes como la seguridad fluvial, operación turística y protocolos marítimos, a efecto de garantizar la seguridad de los visitantes, esto por conducto de la Secretaría de Turismo de la Administración Pública Estatal, por encontrarse dentro del ámbito de su competencia, razones por las cuales, atendiendo a las consideraciones que anteceden, es que quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta de acuerdo que nos ocupa y sugieren al Pleno de este Congreso su aprobación, con las modificaciones que se proponen en el apartado del proyecto de acuerdo a este dictamen, a efecto de ampliar las posibilidades de su viabilidad, posterior aprobación y alcances correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Diputación Permanente estima que debe dictaminarse y dictamina, primero, es procedente la propuesta de acuerdo promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo expuesto en los considerandos del presente dictamen. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso la emisión del siguiente proyecto de acuerdo. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de enero de 2026. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Pedro Armentia López, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Miguel Ángel Pola Alpuche, segundo secretario. Diputada Verónica Margarita Roca Méndez, tercera secretaria. Diputado presidente, dado lectura al dictamen que nos ocupa. Gracias. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 23 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general
y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad al contenido del escrito presentado por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, procederemos a la reintegración de la Junta de Gobierno y Administración en términos de lo que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en donde se señala lo siguiente: la Junta de Gobierno y Administración expresa la pluralidad del Congreso, se constituye con los coordinadores y subcoordinadores de los grupos parlamentarios en él representados. Los miembros de la Junta no podrán formar parte de la mesa directiva. La Junta se integrará en la forma siguiente: un presidente que lo será el coordinador del grupo parlamentario mayoritario, un vicepresidente que lo será el coordinador del grupo parlamentario que conforme la primera minoría, un secretario que lo será el primer subcoordinador del grupo parlamentario mayoritario, un primer vocal que lo será el coordinador del grupo parlamentario que conforme la segunda minoría y un segundo vocal que lo será el segundo subcoordinador del grupo parlamentario mayoritario. Por lo tanto, de conformidad a la documentación recibida y analizada por esta presidencia, con fundamento a lo que señalan las fracciones segunda y quinta del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara: los diputados Omar Alberto Talango Cervantes e Ismael López Garcés fungirán como secretario y segundo vocal de la Junta de Gobierno y Administración respectivamente. Por lo que a fin de agotar el procedimiento, le solicito a mis compañeros diputados antes mencionados pasar al frente de este presidium a rendir la protesta de ley. Solicito a la concurrencia ponerse de pie. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que se les han conferido. Si no lo hicieren así, que la nación y el Estado se los demanden. Tomen asiento, por favor. Con este acto quedan formalmente integrados a sus funciones como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Este acto reforma el acuerdo 2 del Pleno Legislativo de fecha 7 de octubre de 2024. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primer secretario, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Diputado presidente, se inscribieron para participar en asuntos generales la diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Delma Ravelo Cuevas. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Gracias, diputado presidente.
Muy buenas tardes a todos mis compañeros diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación. El motivo de subir a esta tribuna es para agradecer el apoyo de todas las bancadas que, bueno, además se sumaron en el momento que presenté esta iniciativa y que hoy podemos hacer una realidad y proteger. Pero quiero decir esto, estamos prácticamente a un mes del mes de marzo y lo digo así porque, bueno, pues es cuando el discurso público se llena de pronunciamientos a favor de las mujeres y es indispensable que este poder legislativo esté a la altura de estas palabras. No basta solamente con conmemorar un día, como va a ser el próximo 8 de marzo, como lo mencioné al principio, ni reiterar compromisos retóricos contra la violencia de género. La verdadera congruencia se demuestra acelerando el trabajo legislativo, dictaminando y dando cauce real a las iniciativas presentadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sin importar de dónde provengan. La violencia contra las mujeres no tiene colores partidistas. No puede seguir atrapada en tiempos burocráticos. Cada iniciativa congelada es un mensaje de indiferencia, cada retraso legislativo una oportunidad perdida para proteger vidas de mujeres. Por eso quiero hacer un atento llamado claro y responsable a esta nueva mesa directiva, para que en este mes y en este próximo mes de marzo se dé prioridad, velocidad y voluntad política a todas las propuestas que buscan garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, integrándolas en una agenda común que refleje un compromiso institucional y no solo simbólico. Si el discurso sobre las mujeres es genuino, debe traducirse en leyes, en reformas y acciones concretas. Por eso, quiero pedirles, y a todos mis compañeros diputados, que en verdad trabajemos a favor de las mujeres en este Congreso. Y lo digo con toda claridad, la Comisión de Igualdad de Género debe instalarse, sesionar y trabajar de inmediato. No es aceptable que una comisión clave para la vida y la seguridad de las mujeres lleve casi un año, todo lo que llevamos de esta legislatura, casi un año y medio, un año 4 meses para ser exactos, pues inactiva, sin dictámenes, sin agenda y sin resultados. La omisión legislativa también es un acto de violencia institucional. Si en este Congreso hablamos de compromisos con las mujeres, no podemos tener dormida esta comisión encargada de garantizar sus derechos. Por eso pido que en este mes y en este próximo mes de marzo no admitamos simulaciones ni pretextos. Es ahora o nunca, compañeros, legislemos a favor de las niñas, adolescentes y de todas las mujeres en Campeche. Es cuanto. Muchas gracias. Agotados los asuntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo miércoles 11 de febrero del año en curso a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 17:15 del día de hoy, 2 de febrero de 2026. Primer secretario, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Nos vemos la siguiente semana.